Ella tenía muchos hijos. Pero a ellos los llamaba sus predilectos. No porque fueran más dignos. No porque fueran los más puros. Sino porque, entre todos sus hijos, son los que más se parecen a su Hijo Jesús. El sacerdote lleva en su corazón el llamado más profundo de la tierra. Ser imagen viva del Hijo ante los hombres. Y María, la que engendró al sumo y eterno sacerdote en el silencio de Nazaret. La que lo acompañó hasta el altar de la cruz. Y lo ofreció por amor al mundo. Reconoce en cada sacerdote un reflejo de esa misma misión. Por eso los ama con un amor que no es terrenal. Un amor que no busca méritos, sino que reconoce identidad. Muchos santos comprendieron este misterio. San Juan María Vianney decía: después de Dios, el sacerdote lo es todo. ¿Y quién podría saberlo mejor que María? Ella los llama hijos predilectos. No por favoritismo, sino por vocación. Porque conoce el precio del altar. Sabe lo que pesa llevar al Salvador en los brazos. Y ve, en cada sacerdote, a aquel que lo lleva en sus manos. En muchas de sus apariciones, María ha sido clara. Mis hijos predilectos son los sacerdotes. Por ellos sufro. Por ellos intercedo. Por ellos imploro conversión. Y tal vez te preguntes: ¿por qué tanto amor? ¿Por qué tanta predilección? Porque el sacerdote no habla en su propio nombre. Habla en nombre de Jesús. No ofrece cualquier pan. Ofrece el cuerpo del Cordero. No da un simple consejo humano. Comparte el perdón divino. Y María lo sabe. Sabe que el demonio odia a los sacerdotes. Sabe que están en la primera línea de batalla. Sabe que muchos se hieren. Que muchos caen. Que muchos se vacían. Justamente porque llevan un don que el mundo no comprende. Y entonces, ella se acerca. Como madre. Como refugio. Como guardiana silenciosa de la misión sacerdotal. En este vídeo vamos a comprender ese misterio. Vamos a sumergirnos en la predilección mariana por los sacerdotes. No como quien contempla un privilegio, sino como quien reconoce el peso de una misión. Y al final, entenderás. Si ella los ama tanto, es porque todo el cielo depende de su misión. Ellos son sus hijos predilectos. No por lo que hacen, sino por quien llevan consigo. Y por eso, María los ha elegido. Para amar. Para custodiar. Y para conducir, hasta el corazón del Cordero. Entre todos los títulos que puede recibir un sacerdote, hay uno que lo define con una profundidad que pocos comprenden. Alter Christus, otro Cristo. No es una metáfora. No es una exageración. Es una verdad que lo cambia todo. Cuando un sacerdote celebra la Santa Misa, no actúa por cuenta propia. Presta su voz, sus manos, su corazón, para que Jesús esté allí, presente, completo, real. Se convierte en un sacramento vivo del amor que salva. Y si el sacerdote es otro Cristo, María lo reconoce como tal. Porque la misma sangre que corrió por las venas de Jesús, formada en el seno de María, es la sangre que el sacerdote consagra sobre el altar. La misma mirada que Jesús lanzó al mundo. Mirada de misericordia, entrega y compasión. Es la mirada que el sacerdote está llamado a ofrecer al pueblo. Y María, que vivió bajo esa mirada durante 33 años, la reconoce cuando brilla nuevamente en los ojos de un sacerdote. Por eso los llama hijos predilectos. Porque nadie conoce al Hijo como la madre. Y nadie reconoce los rasgos del Hijo en otro corazón, como el corazón de la madre. Cuando un sacerdote se acerca al altar, María se acerca con él. Cuando él eleva la hostia, ella eleva en su corazón la misma ofrenda que hizo en el Calvario. Cuando él perdona los pecados en nombre de Cristo, ella acoge con ternura el regreso de ese Hijo al corazón del Padre. María no ve a un simple hombre con sotana. Ve a un Cristo oculto. A veces herido, pero real. Y por eso los guarda. Porque al proteger al sacerdote,
Ella protege la presencia de su propio Hijo en el mundo. Si el sacerdote es el canal por el cual pasa la gracia, María es la fuente maternal que lo sostiene con amor. Se inclina sobre sus hijos predilectos con celo. Los corrige cuando es necesario. Los consuela cuando están cansados. Llora cuando se extravían. Y se alegra como nadie cuando se entregan de verdad. En este vídeo, vamos a profundizar en esta verdad. Que todo sacerdote es otro Cristo. Y que María, siendo la madre de Cristo, es también madre de ese sacerdote, con amor doble, con cuidado redoblado. Porque donde hay un altar, hay una cruz. Y donde hay una cruz, hay una madre. Para entender por qué María ama tanto a los sacerdotes, hay que volver al principio. Antes de la cruz. Antes de la misión. Antes del altar. Volver a la Anunciación. Fue allí, en el silencio de Nazaret, donde María escuchó el llamado del cielo y respondió: He aquí la esclava del Señor. Con ese sí, se convirtió en madre. Pero no solo en madre biológica. Se convirtió en la madre del Verbo hecho carne. Del Dios que se hizo hombre. Del sacerdote eterno que vendría al mundo para salvarlo. María no solo dio a luz a Jesús. Ella dio a luz al sumo y eterno sacerdote. Y si es verdad que la madre de un rey es reina, también lo es que la madre de un sacerdote es madre de todos aquellos que participan de ese mismo sacerdocio. No por sangre, sino por misión. No por naturaleza, sino por gracia. Porque todo sacerdote está injertado en el misterio de Cristo. Se hace parte del mismo sacerdocio de Jesús. Un solo corazón. Una sola entrega. Un solo altar. ¿Y quién formó el corazón de Jesús? María. ¿Quién vio crecer el cuerpo de Cristo ante sus ojos? María. ¿Quién escuchó, con asombro y adoración, las primeras palabras del Verbo? María. Ella fue la primera en contemplar la mirada sacerdotal de su Hijo. Y a lo largo de los años, moldeó en silencio ese corazón que un día sería traspasado. Por eso, cuando un nuevo sacerdote es ordenado, cuando un nuevo padre es consagrado, María reconoce allí a un nuevo Hijo. Lo acoge con el mismo amor con que acogió a Jesús. Lo forma, como formó el corazón de Cristo. Lo acompaña, como acompañó cada paso de su Hijo amado. El sacerdote no camina solo. Tiene una madre. Y esa madre no solo cuida de él. Lo reconoce. Como alguien que nació del mismo sí. Como alguien que prolonga en el mundo la presencia de aquel que ella trajo a la luz. Por eso los sacerdotes son sus hijos predilectos. Porque María sabe de dónde vienen. Sabe el precio de la misión. Sabe que, detrás de cada sotana, hay una cruz. Y detrás de cada cruz, hay un nuevo Calvario. Y donde hay un Calvario, también hay una madre. En este vídeo, seguiremos profundizando en este amor inmenso. Veremos cómo María, al dar a luz a Jesús, también se convirtió en madre de aquellos que lo traen al mundo cada día. Los sacerdotes, sus hijos predilectos. El momento más doloroso de la historia fue también el más fecundo. Allí, al pie de la cruz, cuando todo parecía perdido, cuando la sangre ya había sido derramada, cuando el mundo bajaba la mirada con vergüenza, María permaneció de pie. Y en ese instante, el más oscuro y el más santo, Jesús miró a su madre. Luego, miró a Juan. Y entonces dijo: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. No fue solo una despedida. Fue una entrega. Fue una consagración. En ese momento, María no recibió solo a Juan. Recibió a todos aquellos que, como él, permanecerían junto a la cruz. Acogió a los que no huirían. A los que serían fieles. A los que representarían a su hijo hasta el final. Los sacerdotes. Juan estaba allí como discípulo. Pero también como figura de todos los sacerdotes que, a lo largo de la historia, permanecerían al pie del sufrimiento humano, llevando a Cristo en los altares.
y anunciando la vida incluso en medio de la muerte. Fue allí, frente al madero, donde María se convirtió en madre de los sacerdotes. No porque lo pidiera, sino porque Jesús así lo quiso. Él lo sabía. Sabía que el sacerdote, para resistir, necesitaría de una madre. No de cualquier madre, sino de su propia madre. Y María aceptó. Aceptó con el mismo corazón con el que dijo sí al Verbo. Con el mismo amor. Con la misma entrega. Desde aquel día, ella acompaña a cada sacerdote con una mirada que viene desde la cruz. Con una ternura nacida del dolor. Con una fidelidad que jamás los abandona. Por eso, María no ama a los sacerdotes con un amor ligero. Los ama con amor marcado. Con el amor de quien conoce el precio del sacrificio. Con el amor de quien escuchó los últimos suspiros del Cordero. Ella los vio nacer allí. No de un parto común, sino de un parto de sangre. Un nacimiento al pie de la cruz. Envuelto en silencio, entrega y dolor. Y aún hoy, cuando un sacerdote cae, María recuerda aquel día. Recuerda que él le fue confiado. Y como verdadera madre, nunca lo rechaza. Va a su encuentro. Llora con él. Lo espera. Hasta que regrese al pie de la cruz. En este vídeo, comprenderás. La predilección de María por los sacerdotes no es poesía. Es real. Es histórica. Es eterna. Porque fue en el momento más sublime de la redención que ella lo recibió, para siempre. El altar es bello. La sotana es sagrada. La misión es noble. Pero el sacerdote también es humano. Y como todo hijo de Dios, también tropieza. También se cansa. También llora en silencio. También se pregunta si está en el camino correcto. Pero, a diferencia de otros hombres, cuando un sacerdote sufre, lleva sobre sus hombros el peso de muchas almas. No puede simplemente detenerse. No puede desaparecer sin más. Porque es visto, buscado, esperado. Para muchos, él es el signo visible de Dios. ¿Y quién cuida de él? ¿Quién lo comprende cuando el mundo no lo entiende? ¿Quién lo abraza cuando no puede contar con nadie? ¿Quién lo espera cuando todos ya se han rendido? María. María no es una madre que exige perfección. Es madre justamente porque ama a pesar de la imperfección. Y por eso, los sacerdotes son sus hijos predilectos. Porque ella conoce cuán heridos están por dentro. Ella ve lo que nadie ve. Ve el desánimo silencioso. Ve las luchas interiores. Ve esas noches en que el sacerdote se siente solo. Aunque esté rodeado de multitudes. María no se escandaliza por las heridas. Se acerca a ellas. Entra en el silencio del confesionario. Camina con él por los senderos de la duda. Lo visita en las noches sin consuelo. Lo defiende de las acusaciones del enemigo. Le recuerda lo esencial. Tú eres mío. Yo soy tu madre. En muchas apariciones, María ha revelado su dolor por los sacerdotes que se pierden. Pero nunca con rabia. Siempre con lágrimas. No acusa. Espera. Va en su búsqueda. Y cuando un sacerdote regresa, ella es la primera en recibirlo con los brazos abiertos. Porque ella sabe. El enemigo quiere destruir al sacerdote. Porque al destruir al sacerdote, hiere el corazón de la Iglesia. Pero María. María es la muralla que lo protege. Es el regazo que lo acoge. Es la fortaleza donde él puede descansar. En este vídeo, vamos a reflexionar sobre un aspecto poco hablado. La ternura de María hacia los sacerdotes heridos. Vamos a comprender que el amor de una madre no es para los fuertes, sino para los que lo necesitan. Y que, en el corazón de María, hay espacio para cada sacerdote, incluso, y sobre todo, para los que han fallado. Porque ella no abandona a quien le fue confiado en el Calvario. No se cansa de amar. No se rinde con los hijos que costaron la sangre del Cordero.
Si queremos comprender cuánto ama María a los sacerdotes, basta mirar a los santos. Hombres que marcaron la historia de la Iglesia. No por su fama, sino por su santidad. Y entre ellos, muchos eran sacerdotes. Y más aún, sacerdotes profundamente marianos. No veían a María como un adorno teológico, ni como una devoción periférica. La llamaban madre, confidente, formadora, refugio. Y ella los escuchaba, los instruía, los sostenía, como sostuvo a Jesús a lo largo de su vida. San Juan María Vianney, el cura de Ars, patrono de los sacerdotes, pasaba horas ante la imagen de María y decía con sencillez: ella lo obtuvo todo para mí. Todo. San Pío de Pietrelcina, conocido como el Padre Pío, fue un sacerdote estigmatizado, pero también un hijo declarado de María. Decía: amad a la Virgen y haced que la amen. Rezad el rosario. Siempre. San Maximiliano Kolbe, también sacerdote, entregó su vida en un campo de concentración. Murió en lugar de otro prisionero. Pero antes de eso, fundó un movimiento entero consagrado a la Inmaculada. Para él, pertenecer a María era la forma más perfecta de pertenecer a Cristo. Y podríamos seguir. San Luis María Grignion de Montfort, San Juan Bosco, San Leonardo de Porto Mauricio. Todos tenían algo en común. Eran sacerdotes, y eran de ella. Y no por casualidad. Porque quien se entrega a María no se desvía del camino. Quien se consagra a ella no se pierde en los atajos. Quien la escucha resonar en el corazón los pasos del mismo Cristo. Estos santos sabían que María no solo intercede. Ella forma sacerdotes. Guía sus pasos. Purifica sus sentimientos. Y señala el camino verdadero. La cruz y el altar. Y por eso, María los llama hijos predilectos. Porque ella sabe que, para ser un buen sacerdote, hay que ser primero un buen hijo. Hay que confiar en la madre. Hay que entregarse como un niño. Hay que dejar que ella moldee el corazón. En este vídeo, recordaremos que María no es solo ayuda de los santos. Es una presencia viva en la vida de todo sacerdote que desea ser santo. Ella los inspira. Ella los corrige. Ella los consuela. Ella los impulsa. Y la historia de la Iglesia grita esta verdad. Los más grandes santos sacerdotes fueron también los hijos más confiados de María. En el seminario hay muchas disciplinas: teología, filosofía, espiritualidad, liturgia. Pero existe una formación que no aparece en los programas académicos, ni está escrita en los currículos. Ocurre en silencio, en secreto, en lo más íntimo del alma. Es María quien la conduce. Sí, ella también es formadora de sacerdotes. Pero, a diferencia de todos los maestros, no habla con teorías. No enseña con manuales. Forma con amor. Educa con ternura. Moldea con paciencia. Es ella quien enseña lo que ningún profesor puede enseñar. La escucha interior. La humildad en las caídas. La fidelidad en lo escondido. Muchos sacerdotes, años después de su ordenación, confiesan: fue ella quien me sostuvo durante la formación. Porque el camino hacia el altar no siempre es claro. Hay dudas, crisis, tentaciones, presiones. Y es en ese tiempo que María se acerca al seminarista. No como alguien que exige, sino como alguien que cree en él. Cree, incluso cuando el mismo seminarista ya no cree en sí. Ve algo que ni él mismo ve. Porque ya lo ha visto antes. Ya lo vio cuando un niño crecía en Nazaret. María sabe lo que es formar un corazón sacerdotal. Lo hizo con Jesús. Y ahora, lo hace con cada hijo elegido. Y lo más bello es que ella no espera que sea perfecto. Lo forma a pesar de sus imperfecciones. Trabaja el barro del corazón con delicadeza y firmeza.
hasta que esté listo para ser vaso de lo sagrado. Ella le enseña a amar al pueblo, a ser fuerte ante la cruz, a no desanimarse en las humillaciones, a vivir con el corazón orientado al cielo, pero con los pies firmes en la tierra de la misión. Y todo eso, María lo hace sin alarde, sin buscar protagonismo, como siempre ha hecho. Aquellos que se consagran a ella desde el seminario descubren que el camino es distinto. Ya no es solitario, ya no es frío, sino acompañado por una presencia dulce, constante y maternal. En este vídeo, vamos a comprender que María no solo intercede por los sacerdotes después de su ordenación. Ella los acompaña desde los primeros pasos, desde el primer llamado, desde el primer sí, porque donde hay vocación, hay un soplo del Espíritu y un toque de María. Ella los prepara, ella los afina, ella los consagra interiormente. Y un sacerdote formado por María no solo es eficaz en el ministerio, es espejo del corazón del Hijo. Cada día, en todos los rincones del mundo, sucede un milagro. El pan deja de ser pan, el vino deja de ser vino. Y allí, sobre el altar, Cristo mismo se entrega una vez más. Pero ese milagro no ocurre solo. Necesita un altar. Necesita manos ungidas. Necesita un corazón consagrado. Necesita un sacerdote. Y donde hay un sacerdote ante el altar, María está presente. No como espectadora, sino como madre y cómplice del misterio. Después de todo, ella fue la primera en ofrecer a Jesús. En el templo, en los brazos de Simeón. Luego, en el Calvario, al pie de la cruz. Y hoy, cada vez que un sacerdote eleva la hostia, ella está allí. Porque lo que ocurre en la misa no es un teatro, no es un recuerdo simbólico. Es el mismo sacrificio de la cruz. Incruento, pero real. Y María reconoce ese momento. Se conmueve ante el altar, como si estuviera nuevamente al pie de la cruz. Contempla a cada sacerdote que, con manos humanas, sostiene a su Hijo, que lo consagra, que lo parte, que lo ofrece como alimento al mundo. Y eso toca profundamente el corazón de la Madre. Porque cuando un sacerdote celebra la misa, se une al sacrificio del Hijo. Y María, como madre del sacerdote y del Cordero, se une a ese sacerdote. Lo fortalece en los momentos de sequedad. Lo consuela cuando nadie ve sus lágrimas. Lo envuelve cuando siente que el altar está lejos del corazón. ¿Cuántos sacerdotes celebran la misa cargando dolores silenciosos? ¿Cuántos sienten el peso de la misión y la frialdad del mundo? Pero siguen adelante, porque saben que no están solos. María está allí, junto al altar, junto al sacrificio, junto al sacerdote. Y por eso, ella los llama hijos predilectos. Porque son quienes más profundamente viven el misterio del Calvario. Cada día. Aunque nadie lo perciba. En este vídeo, comprenderemos que la misa es también el lugar de la maternidad de María. No solo porque allí está el Hijo, sino porque allí está el Hijo, el sacerdote. Y todo sacerdote que celebra la Eucaristía está, de algún modo, tomado de la mano de aquella que ofreció el cuerpo por la salvación del mundo. Donde hay misa, hay altar. Donde hay altar, hay cruz. Y donde hay cruz, siempre está María. Si María los llama hijos predilectos, ¿cómo deberíamos tratarlos nosotros? Hijos de la misma madre. No basta con admirar a los sacerdotes. No basta con esperar de ellos perfección. No basta con señalar sus errores o juzgar sus caídas. La primera actitud que nace del corazón de quien ama a María es rezar por los sacerdotes. Sí. Interceder por ellos con fe, con constancia, con amor. Porque si hay alguien que necesita oración, es quien está en la primera línea. Es quien carga, cada día, con el peso de muchas almas.
Es quien, muchas veces, sufre en soledad para que otros sean consolados. El sacerdote es un blanco del mundo, que lo rechaza, del enemigo, que lo quiere destruir, e incluso de sí mismo, cuando se siente indigno. Y por eso María lo protege. Pero también por eso ella nos pide ayuda. En muchos mensajes, apariciones e inspiraciones a lo largo de la historia, Nuestra Señora no se cansa de repetir: recen por mis hijos predilectos. No lo dice por casualidad. Ella ve lo que nosotros no vemos. Sabe cuánto luchan en silencio. Conoce cada batalla que ocurre en el corazón de un sacerdote. Y si el cielo está tan atento a su misión, nosotros no podemos permanecer indiferentes. Cada vez que rezamos por un sacerdote, le decimos a María: Madre, estoy contigo. No permitiré que tus hijos caminen solos. Podemos adoptar espiritualmente a un sacerdote en oración. Ofrecer ayunos, rosarios, pequeñas penitencias. Incluso podemos escribirle una carta, enviarle un mensaje, darle un abrazo. Porque el sacerdote también necesita sentirse amado. Es padre de muchos, pero también es hijo. Y todo hijo necesita una señal de cariño. En este vídeo, vamos a reflexionar que amar a los sacerdotes es amar a María. Es comprender que, si ella los eligió como predilectos, también nosotros debemos acogerlos con el corazón. Aunque fallen. Aunque no respondan como esperamos. Aunque sean humanos, porque lo son. La oración por los sacerdotes es un deber de amor. Y más aún, es un escudo que protege el don más precioso que tenemos en la tierra: la presencia viva de Cristo a través de ellos. Si queremos una iglesia fuerte, recemos por quienes la sirven. Si queremos un mundo con más Dios, recemos por quienes lo traen al altar. Si queremos consolar el corazón de María, cuidemos de sus hijos predilectos. Con amor. Con oración. Con fe. Ellos no son perfectos. No son ángeles. No son inmunes a las caídas. Pero son hijos elegidos. Y entre todos los hijos que llaman a María Madre, los sacerdotes tienen un lugar especial. Porque ellos traen a Jesús al mundo. Y María lo reconoce con los ojos del cielo. Ella los ve como veía a su propio hijo. Frágiles, sí. Pero entregados. Ellos consagran el pan. Y ella consagra sus corazones. Ellos anuncian la palabra. Y ella los sostiene en el silencio. Ellos perdonan en nombre del Hijo. Y ella los acoge con la ternura de una madre. María no los ama por sus méritos. Los ama por su misión. Y esa misión, la de prolongar la presencia de Cristo en la tierra, es lo que hace de ella la más fiel compañera de cada sacerdote. En este vídeo, has comprendido por qué los sacerdotes son llamados hijos predilectos. Pero más que entender, la invitación es a amar con María, a rezar con María, a proteger con María. Porque al final de todo, cuando el sacerdote concluya su misión, será ella quien lo conducirá hasta el Cordero. Aquel que él consagró. Aquel que él anunció. Aquel que sostuvo en sus manos. Y que, un día, lo recibirá en sus brazos.